El teléfono vibraba contra mi mejilla, una sinfonía de ansiedad en la oscuridad. 3 llamadas perdidas de Isen. 3 mensajes de texto, cada uno más frío que el anterior. ¿Dónde estás? ¿Por qué no respondes? ¿Es esto un juego? Un juego. Esto era mi vida desplomándose. ¿De dónde nos mira? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Me llamo Laura, tengo 35 años y trabajo como asesora política en la Casa Blanca durante la administración de Donald Trump. Mi vida, hasta hace 3 días, era un torbellino organizado de reuniones, briefings y el frenético ritmo de Washington D.C. Ahora, ese orden se había convertido en un caos sísmico. El suelo bajo mis pies parecía vibrar, al igual que la rabia que me subía por la garganta. Isen, mi esposo, el hombre con el que había compartido 12 años, con el que había construido una vida, me había traicionado. No con otra mujer, sino con su propia madre, mi suegra, Amanda. Amanda, una mujer elegante y aparentemente encantadora, era una maestra en la manipulación. Siempre había percibido una sutil frialdad en ella, una ambición reprimida, pero nunca imaginé la magnitud de su maldad. Había utilizado a Isen, mi ingenuo y leal esposo, como peón en su sucio juego de poder. Isen, tan apasionado por su carrera en el sector privado, tan orgulloso de su trabajo ayudando a importantes empresas en el ámbito inmobiliario, había compartido conmigo sus ambiciones de unirse a mí en la Casa Blanca, aunque trabajando en otro sector. La oportunidad finalmente había llegado gracias a la ayuda de una conocida suya, pero cuando se presentó la posibilidad, algo se quebró. En lugar de celebrar con orgullo nuestra vida conjunta, me di cuenta de una notable frialdad. Todo comenzó con unos correos electrónicos anónimos. Al principio, los ignoré. Eran acusaciones vagas, insinuaciones sobre mi falta de competencia, sobre mis contactos sospechosos. Después, llegaron las filtraciones a los medios. Artículos maliciosos, sembrando dudas sobre mi integridad, sobre mi trabajo en el equipo de comunicación de la Casa Blanca. Los ataques eran precisos, dirigidos a mis puntos débiles, a mis proyectos más ambiciosos. Cada golpe me dejaba más vulnerable, más tambaleante. La realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago cuando encontré un correo electrónico en la bandeja de entrada de Isen, un intercambio entre él y su madre, donde detallaban su traición. Amanda, con su retorcida inteligencia, le había prometido un puesto de alto poder en una empresa constructora influyente a cambio de sabotear mi carrera. Isen, ciego por la promesa del éxito, se había dejado manipular sin ninguna objeción. Sentí un vacío en mi interior, una profunda desilusión que superaba el dolor y la ira. Me sentía traicionada, no solo por Isen, sino también por la persona a la que siempre había considerado como familia. El mundo que había construido cuidadosamente, el mundo de mi trabajo, mi matrimonio, mi vida, se estaba desmoronando ante mis ojos. Las lágrimas bajaban por mi rostro, mezclándose con la máscara de maquillaje que usaba cada día para proyectar una imagen de fuerza y confianza. Washington D.C., la ciudad de las luces brillantes y los sueños rotos, se sentía sofocante. Los rascacielos imponentes se erguían como monumentos a la ambición y la traición, y yo me sentía insignificante, una marioneta en las manos de manipuladores despiadados. Pasé días y noches envuelta en una espiral de tristeza. El trabajo se volvió una pesadilla. Intenté mantener la compostura, pero la tensión era palpable. Mis colegas, conscientes de los rumores, me miraban con una mezcla de lástima y curiosidad. Luego, llegó el momento de la verdad. En una reunión de emergencia, el jefe de gabinete, sabiendo ya la verdad, me confrontó. Las pruebas eran irrefutables. Mi carrera en la Casa Blanca se había terminado. Mi reputación, manchada. El mundo se tambaleó bajo mis pies. Fue entonces cuando decidí contraatacar. Utilizando todas mis conexiones,
reuní evidencia que conectaba a Amanda con los ataques a mi carrera. No solo eso, también tenía pruebas de una serie de actividades fraudulentas a gran escala. La venganza llegó de una forma inesperada, y no fue mía sino de la justicia. Las acciones de Amanda salieron a la luz, no solo exponiendo su traición a Eisen y a mí, sino también sus actividades ilegales. El escándalo fue enorme. Las investigaciones empezaron de inmediato, con la colaboración de varias instancias internacionales. Amanda, la elegante y fría manipulación, fue arrestada. Se desplomó, no por la pérdida de poder, sino por la pérdida de todo, de su vida construida sobre una telaraña de mentiras. Eisen, confrontado con la evidencia irrefutable y la magnitud de la debacle, estaba desolado. El dinero y el poder prometidos por su madre se habían evaporado, dejando tras de sí solo el vacío de su traición. Su arrepentimiento era palpable. Mi recuperación fue larga y difícil, un proceso de duelo, de reconstrucción, de sanación de una profunda herida. Pero a través de todo esto, encontré una fuerza que no sabía que tenía. Recuperé mi valor, mi independencia y, lo más importante, mi respeto propio. Dejé atrás Washington, D.C., y me mudé a una pequeña ciudad costera. Encontré un nuevo trabajo, uno que me permitía conectarme con la gente de forma auténtica, un trabajo menos exigente que no requería sacrificar mi vida personal y mi salud mental. La Casa Blanca, con sus intrigas y traiciones, se convirtió en un recuerdo lejano, un capítulo doloroso pero vital en mi historia. El karma, al final, alcanzó a Amanda. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, estaba libre. Libre de la manipulación, libre de la traición, libre para reconstruir mi vida de acuerdo a mis propios términos. Libre para ser feliz. El aire salado del océano me golpeaba la cara, un contraste refrescante con el ambiente sofocante de Washington, D.C. La pequeña casa de madera, con su porche desgastado y sus ventanas que miraban al mar, era mi santuario. Aquí, el ritmo de la vida era diferente, más lento, más orgánico. Aquí, podía respirar. El trabajo en el centro comunitario, aunque modesto en comparación con mi anterior posición, me llenaba de una satisfacción que nunca había experimentado en la Casa Blanca. Ayudar a los demás, escuchar sus historias, sentirme útil, eso era lo que realmente importaba. Eisen, después del colapso de su mundo, intentó contactarme innumerables veces. Sus llamadas, sus correos electrónicos, sus mensajes de texto, todos llevaban la misma súplica: perdón. Al principio, no respondí. El dolor era demasiado fresco, la traición demasiado profunda. Pero lentamente, con el paso del tiempo, con la ayuda de una terapia que me permitió procesar el trauma, empecé a entenderlo mejor, su debilidad, su ingenuidad, su ceguera ante la manipulación de su madre. Lo visité una vez. Lo encontré deshecho, viviendo en un pequeño departamento, con la mirada perdida. El éxito que tanto anhelaba se había convertido en cenizas. El peso de su traición lo había aplastado. No le perdoné completamente, no ese día. Pero sí empecé a ver la posibilidad de un futuro, no juntos, al menos no todavía, pero con la posibilidad de sanación. Mi nueva vida tenía un ritmo completamente diferente. Las mañanas las dedicaba a la organización del centro comunitario, trabajando con los voluntarios y planificando eventos para la comunidad. Las tardes las pasaba leyendo, caminando por la playa o simplemente observando las olas. Las noches las dedicaba a aprender a tocar el ukulele, un pequeño instrumento que llenaba mi hogar con melodías suaves y relajantes. Los recuerdos de la Casa Blanca, sin embargo, me perseguían a menudo. Las reuniones llenas de tensión, las negociaciones políticas, los comentarios mordaces de los altos funcionarios, todo ello formaba parte de un pasado que se había vuelto distante pero que, en ocasiones, aún resonaba con dolor. Pero incluso esos recuerdos se iban tornando más difusos, reemplazados por imágenes de la generosidad y calidez que recibía de la gente de la pequeña ciudad costera.
Conocí a nuevos amigos, gente que compartía conmigo la misma pasión por la comunidad, el mismo deseo de hacer la vida de los demás un poco más fácil, un poco más brillante. Ellos me recordaban que la verdadera satisfacción se encontraba en la conexión humana, en el apoyo mutuo, en la simple alegría de compartir la vida. Un día, recibí una llamada de una periodista de una revista nacional. Ella había oído hablar de mi historia y quería entrevistarme. Dudé al principio. No quería revivir el pasado, no quería volver a sentir el dolor de la traición. Pero luego, reflexionando un poco, decidí que debía hacerlo. Debía contar mi historia, no para buscar venganza, sino para ayudar a otras mujeres a que no se dejaran engañar, para darles esperanza. La entrevista fue difícil, pero también liberadora. Hablé de la manipulación de Amanda, de la traición de Isen, del colapso de mi carrera. Hablé de mi dolor, de mi lucha, de mi proceso de sanación. Pero también hablé de mi nueva vida, de mi nueva felicidad, de mi crecimiento personal. La respuesta al artículo fue masiva. Mujeres de todo el país se pusieron en contacto conmigo, compartiendo sus propias historias, expresando su gratitud por mi valentía, su admiración por mi resiliencia. Ese fue un punto de inflexión en mi vida. Sentí que mi dolor no había sido en vano, que mi historia podía tener un impacto positivo en la vida de otros. Empecé a recibir solicitudes para dar charlas y conferencias. Comencé a escribir un libro sobre mi experiencia. Mi voz, una vez silenciada, ahora resonaba con fuerza, empoderando a otras mujeres para que se levantaran y reclamaran su propio valor. Un año después, cuando todo el polvo se había asentado, cuando las heridas se habían cerrado, recibí otra llamada. Esta vez fue de Isen. Su voz estaba llena de arrepentimiento, de humildad. Había cambiado, me dijo. Había encontrado un trabajo modesto, un trabajo que le permitía mantener la cabeza fuera del agua. Pero sobre todo, había aprendido a aceptar la responsabilidad de sus acciones. Me invitó a cenar, a una conversación tranquila, sin promesas ni esperanzas, solo un encuentro de personas que buscaban paz. Nos encontramos en un pequeño restaurante, con vista al mar. La brisa fresca entraba por la ventana, acariciando nuestros rostros. Hablamos durante horas, recordando el pasado, hablando del presente, sin tocar el futuro. No fue una reconciliación en el sentido romántico de la palabra, pero hubo una aceptación, un reconocimiento del daño causado y un intento de sanación. A través de la devastación y la desolación, había surgido una nueva comprensión de la vida, una profunda convicción de la importancia del autorrespeto, de la necesidad del perdón y de la fuerza que se esconde en el interior de cada uno de nosotros. La serenidad llegó después de la tormenta, silenciosa pero profunda. La vida en la costa se convirtió en mi refugio, un espacio donde el sonido de las olas se mezclaba con el susurro de los nuevos comienzos. Mi libro, La venganza silenciosa, se convirtió en un éxito inesperado. No era una historia de venganza en el sentido tradicional, sino una narración honesta sobre la traición, la pérdida y la reconstrucción. Mujeres de todas las edades se identificaron con mi experiencia, encontrando consuelo en la vulnerabilidad y esperanza en la resiliencia. Las charlas y conferencias se convirtieron en una parte regular de mi vida, llevándome a ciudades y pueblos donde compartía mi historia, ofreciendo apoyo y empoderamiento a otras mujeres que habían experimentado situaciones similares. El trabajo en el centro comunitario me seguía dando una profunda satisfacción. Había creado un programa especial para mujeres que habían sido víctimas de manipulación, ofreciendo asesoramiento, apoyo y recursos para ayudarlas a reconstruir sus vidas. Ver a estas mujeres ganar confianza, encontrar su voz y recuperar su poder era la mejor recompensa. Sentía una profunda conexión con ellas, comprendiendo sus miedos, sus dudas, sus esperanzas. Isen y yo nos mantuvimos en contacto, aunque a distancia. Nuestras conversaciones eran tranquilas, honestas, sin la carga de la culpa o el resentimiento. Habíamos aprendido a vivir con el pasado,
a aceptar la realidad de lo ocurrido sin dejar que nos definiera. Había un respeto mutuo, un reconocimiento tácito de la transformación personal que ambos habíamos experimentado. No había amor romántico, pero sí un profundo respeto por el crecimiento y el perdón. Habíamos encontrado paz en la ausencia del otro. Un día, una llamada telefónica cambió mi vida una vez más. Era mi antigua jefa de gabinete de la Casa Blanca. Su voz era grave, formal, pero con una nota de emoción subyacente. Me explicó que habían surgido nuevas pruebas en el caso de Amanda, pruebas que conectaban a figuras políticas mucho más importantes de lo que se había imaginado inicialmente. Un escándalo enorme estaba a punto de estallar. Necesitaban mi testimonio, mi perspectiva. Dudé. Mi vida pacífica en la costa, alejada del caos político, se había convertido en mi santuario. El deseo de volver a esa vida, con su intrincada telaraña de ambiciones y traiciones, me repugnaba. Pero sabía que tenía que hacerlo. No solo por justicia, sino también por el futuro de tantas otras mujeres que podrían ser víctimas de la misma manipulación, del mismo tipo de corrupción. Regresé a Washington D.C., un lugar que ya no me inspiraba miedo, sino una extraña mezcla de determinación y nostalgia. La ciudad se sentía familiar, pero también diferente. El ritmo frenético seguía allí, pero yo ya no era parte de él. Ahora, era una observadora, una testigo. Me encontré con mi antiguo equipo, personas con las que había compartido momentos intensos, pero con las que la distancia y el tiempo habían forjado una nueva dinámica. La mayoría de ellos me recibieron con un respeto renovado, con una admiración silenciosa por la resiliencia y la transformación que había experimentado. Prepararme para el testimonio fue agotador. Revivir los detalles del caso, enfrentar de nuevo el dolor y la traición, fue una experiencia extremadamente difícil. Pero estaba decidida. Mi testimonio no solo revelaría la implicación de Amanda en actividades ilegales, sino que también sacaría a la luz una red de corrupción que involucraba a altos funcionarios gubernamentales. Mi voz, una vez silenciada, iba a ser escuchada. Durante el testimonio, me sentí serena, fuerte, confiada. No era solo Laura, la asesora política que había sido manipulada y traicionada. Era Laura, la mujer que había superado el dolor y había encontrado su fuerza. Mi testimonio era directo, preciso, desgarrador. Describí la manipulación de Amanda, su ambición desenfrenada, su falta de escrúpulos. Revelé los detalles de los correos electrónicos, de las filtraciones a la prensa, de las amenazas. Hablé de la traición de Eisen, de la destrucción de mi carrera, pero también de mi proceso de sanación, de mi nueva vida, de mi compromiso con la justicia. La sala del tribunal estaba en silencio. Solo el tic-tac del reloj contra las paredes de madera resonaba, marcando el paso del tiempo, el peso de la verdad que se estaba revelando. Mi testimonio fue un tsunami que barrió con años de secretos y mentiras. La fiscalía presentó pruebas irrefutables, documentos, correos electrónicos, testimonios de testigos. La red de corrupción que yo había descrito se iba desentrañando poco a poco, hilo por hilo, revelando una compleja trama de sobornos, tráfico de influencias y abuso de poder. Las implicaciones eran enormes. No se trataba solo de Amanda, sino de una conspiración que involucraba a personas poderosas, figuras clave en el gobierno. El escándalo se extendió como un reguero de pólvora. Los medios de comunicación se volvieron locos. Las noticias sobre el caso dominaron los titulares nacionales e internacionales. El presidente de México, Claudia Sheinbaum, emitió una declaración en la que expresaba su preocupación por la posible extensión de la corrupción a nivel internacional. El caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra la corrupción en el ámbito político. Mi testimonio no solo había expuesto una red de corrupción, sino que también me había convertido en un símbolo de resistencia, una voz para las mujeres que habían sido silenciadas, un ejemplo de resiliencia en medio de la adversidad. Recibí apoyo de todas partes,
desde colegas antiguos hasta extraños que habían seguido mi historia. Mi voz ya no era solo la mía, se había convertido en un eco de las voces de todas las mujeres que habían sufrido en silencio. Después del testimonio, regresé a mi pequeña casa junto al mar. El silencio, que antes era un símbolo de paz, ahora me resonaba de una manera diferente. La tranquilidad era más profunda, pero también un poco más solemne. La lucha había terminado, pero las consecuencias todavía se extendían a mi alrededor. El juicio de Amanda fue rápido, concluyente. La evidencia era abrumadora. Fue condenada a una larga pena de prisión. La justicia, aunque tardía, había llegado. Pero la batalla contra la corrupción estaba lejos de terminar. Muchas otras figuras involucradas en la trama estaban siendo investigadas. El escándalo político sacudió los cimientos del poder, creando una ola de reformas y una mayor transparencia. Mi vida volvió a su ritmo tranquilo. El trabajo en el centro comunitario me daba una sensación de propósito y satisfacción que las altas esferas del poder nunca podrían igualar. Mi libro se tradujo a varios idiomas, convirtiéndose en un testimonio del poder del perdón, de la resiliencia, de la necesidad de construir una vida con integridad. Eisen, con su propia lucha de redención, había encontrado un lugar en una organización sin fines de lucro, dedicada a ayudar a jóvenes en riesgo. Nuestra relación no era romántica, pero había una profunda conexión basada en la confianza y el respeto mutuo. Habíamos pasado por mucho, pero juntos habíamos logrado superar la oscuridad. Habíamos encontrado la paz. El reconocimiento por mi valentía y mi contribución a la lucha contra la corrupción fue inmenso. Recibí varios premios y reconocimientos. Pero el mayor premio fue la sensación de justicia, la paz interior, la libertad de haber hablado mi verdad y haber empoderado a otras mujeres para que hicieran lo mismo. Mi historia se convirtió en un faro de esperanza, un ejemplo de cómo la verdad, la perseverancia y la resiliencia pueden triunfar sobre la adversidad, incluso en el escenario más oscuro y manipulado. Un día, mientras revisaba mi correo electrónico, encontré un mensaje inesperado. Era de un abogado de la Casa Blanca. Me invitaban a una reunión urgente. Mi corazón latió con fuerza. ¿Qué podía ser? Los recuerdos del pasado volvieron con intensidad, la traición, la caída, la lucha. Pero ahora, era diferente. Había enfrentado mi pasado y había salido victoriosa. Esta vez, no sentía miedo. Sentía una mezcla de intriga y determinación. Volví a Washington, D.C., con una sensación de tranquila anticipación. La ciudad ya no me abrumaba, ahora la veía con los ojos de alguien que había superado su propia batalla. La reunión tuvo lugar en una sala pequeña, discreta. Solo estaban presentes el abogado y el ex jefe de gabinete, el hombre que había firmado mi despido. Su mirada, antes llena de frialdad y cálculo político, ahora tenía una mezcla de arrepentimiento y respeto. Él comenzó a hablar. Su voz era baja, pero firme. Me explicó que las investigaciones sobre la trama de corrupción se habían profundizado. Habían descubierto algo mucho más grande, más oscuro. Algo que involucraba a personas en posiciones de poder aún más altas, personas que estaban protegidas por una red impenetrable de influencias y poder. Personas, incluso, que habían intentado silenciar el caso desde el principio. Necesitamos tu ayuda, Laura, dijo finalmente. Necesitamos tu testimonio para desenmascararlos. Es arriesgado, lo sabemos, pero es crucial. Tienen muchos recursos y poder para protegerse, pero tu testimonio es la pieza clave que falta para derrumbar todo el sistema. Me miró a los ojos. Yo lo miré a él. La decisión no era fácil. Mi vida tranquila, mi paz, mi felicidad, todo estaba en juego. Pero el peso de la responsabilidad, la posibilidad de hacer algo verdaderamente significativo, era demasiado grande como para ignorarlo. El recuerdo de todas las mujeres que había ayudado,
de todas las víctimas de la corrupción, me inundó. No podía quedarme callada. No de nuevo. Acepto, dije con voz firme, y la energía de la sala cambió. No era la misma que en las oficinas del poder en el pasado, este era el momento de la justicia. El momento de la verdad. El momento de la verdadera venganza, pero no una venganza personal, sino una venganza por la verdad, una lucha por un futuro mejor. Una lucha que no solo era para mí, sino para todos aquellos que habían sido silenciados y olvidados. Los meses siguientes fueron un torbellino de reuniones, entrevistas, investigaciones. La verdad, cuidadosamente enterrada, salió a la luz. El escándalo fue monumental, sacudiendo los cimientos del poder. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque no involucrado directamente, tuvo que enfrentar la presión pública por su presunta falta de supervisión. Los medios de comunicación se concentraron en las revelaciones, la furia pública creció, y el impacto fue global. Mi testimonio y mi determinación desencadenaron una avalancha de investigaciones y juicios. La red de corrupción se desmoronó. Los culpables, personas poderosas y adineradas que parecían intocables, fueron arrestados y condenados. Se llevaron a cabo reformas significativas para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno. Mi sacrificio personal, mi decisión de regresar a la arena política, había producido un cambio profundo y duradero. El karma, en su infinita sabiduría, había hecho su obra. No había sido una venganza individual, sino una transformación social. Había encontrado una paz más profunda de la que jamás soñé, no en el silencio de la playa, sino en el clamor de la verdad, en la lucha por la justicia, en el poder colectivo de la verdad revelada. Mi vida había encontrado su propósito final, no en el poder político, sino en el poder de la verdad, la justicia y el coraje. Y aunque la lucha no había terminado, yo estaba preparada. Preparada para seguir luchando por un mundo mejor, un mundo donde la verdad triunfara siempre sobre la mentira, donde la justicia triunfara siempre sobre la corrupción, donde las voces de las mujeres se escucharían siempre, claras y fuertes.